Bienvenidos. Dios sea glorificado entre nosotros. La palabra de Dios dice en Isaías 55: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Qué glorioso que Dios nos dice: ven, está listo. Dios ofrece todo lo que Él tiene para nosotros gratuitamente. Dice versículo 6, Isaías, este mismo pasaje, 55. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Al Dios nuestro que hemos recibido, que conocemos, el cual será amplio en perdonar. Qué glorioso Dios que nos ha dado tiempo. Él ha establecido los tiempos y todas las cosas en su orden para que los hombres busquen a Jehová. Y en esta mañana nosotros veremos con hambre, con sed, buscando a Jehová. Y Él ofrece todo gratuitamente. Y a Él traemos honor y gloria y alabanza. Padre, seas glorificado en este día. Seas exaltado en lo magnífico de tu gloria. Padre, que podamos verte sentado en tu trono y ver cómo tú eres santo y glorioso, soberano sobre todos, y te demos honra y gloria como tú mereces. Toda rodilla se arrodillará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Y lo hacemos hoy, Señor. Venimos para confesar tu nombre, tu gloria, tu hermosura. Tú eres el Salvador, y a ti damos gloria y honra en este día, Padre. Amén. Hermanos, vamos a alabar y levantar el nombre del Señor juntos. Que Él sea visto, que Él sea glorificado en nuestra alabanza. Amén. Hermanos, ahí donde está en su hogar, vamos a alabar al Señor juntamente. Vamos a darle gloria a Él. Amén. Tu bondad no tiene fin, las voces se
Yo me acuerdo cuando trabajaba en programación de sistemas en lo secular, que el grupo con el cual yo trabajaba teníamos como un código que descubríamos que cuando alguien estaba en ese grupo de programadores teniendo dificultad con algún problema, una solución que quería resolver y algunos los habíamos ayudado y simplemente no hallábamos la solución, le decíamos, sal, vete y camina y regresa. Y lo hacíamos. Y cuando uno regresaba, usualmente se sentabas otra vez al mismo problema y de repente descubrías y veías lo que no habías visto antes. Y era magnífico porque entendías algo. Era como desenfocarte por un momento de los detalles tan íntegros de programación y destacar tu mente, y también cuando regresas ver el panorama más amplio del programa que estabas o escribiendo o resolviendo algún problema en ello. Y era una solución efectiva. Y es lo mismo que vemos en Romanos. Pablo, después de darnos detalle tras detalle, explicación tras explicación, mostrando toda la realidad de cómo Dios justifica al impío. Entonces él termina, empezando en el capítulo 9 en adelante hasta el 12, apartándose de todos los detalles y mostrándolos, pero mira, creyente, mira, amados de Dios, mira el plan grande de Dios, mira cómo Dios ha estado obrando hasta este momento. El mensaje de esta mañana, y en la cuarta parte de esta serie, está titulado La justicia de Dios es un plan soberano. Es un plan soberano. No solamente es algo que vemos sus detalles, pero vemos la grandeza de ello. Cuando miramos la obra de Dios detallada en Romanos, como Dios justifica al impío, descubrimos que Dios no solo está obrando en gran salvación en el nivel individual. Dios salva al individuo, pero también vemos que Dios está operando a nivel de su pueblo, a nivel universal, mundial. Y para captar este mensaje en Romanos, debemos entender que aquí vemos la gran sección de cómo Dios está operando soberanamente. Quiero repasar contigo un momento antes de entrar en ello las secciones que hemos visto en la cual podemos dividir el libro de Romanos. La primera sección es los capítulos 1 al 3. Y eso ya lo vimos en el primer mensaje. Dios revela la justicia de Dios revelada. Vemos que el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe, para fe. En Romanos 1, 17.
Pablo está enseñándonos que necesitamos la justicia de Dios. Y también en el capítulo 2 y 3, él habla de cómo Dios tiene todo el derecho de traer juicio al mundo, porque las vidas toman la justicia de Dios como injusticia, se burlan de la justicia de Dios, dicen que Dios no es justo, pero ellos en su propia justicia se justifican. Y dice que la ira de Dios está reservada para todos los impíos. Los hombres no tienen excusa, Dios ha revelado su justicia, la justicia de Dios. Entonces llegamos a los capítulos 4 al 5, esta segunda sección. Dios ahora aplica su justicia. ¿Cómo se aplica la justicia de Dios a ti y a mí? La justicia de Dios es contada. No, la fe es contada por justicia. Dios pone a nuestra cuenta algo que no es nuestro. Dios lo deposita en nuestras vidas. Dios nos está enseñando cómo esta justicia es aplicada a nuestras vidas solo por fe. La fe de Abraham, el padre de la fe, una fe real donde él confió en Dios y Dios hizo esta gran obra de contarlo como justo. Todavía no era justo, en el sentido donde él estaba viviendo y actuando y pensando y haciendo cosas justas. No, pero había sido apartado por Dios, separado, mostrado que Dios ahora lo contaba como justo. Que nos llevó a la tercera sección que vimos también la semana pasada. La justicia de Dios santifica. No solamente Dios nos cuenta como los justos, pero ahora nos hace justos. Él entrega su justicia a nosotros, cambiándonos, transformándonos. Me gusta como lo dice la palabra en Romanos 12, donde dice que debemos nosotros ahora estar conscientes de nuestra necesidad de presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos a Dios, ¿no? Para que podamos aprobar, ver, descubrir que la voluntad de Dios es buena, aceptable y perfecta. Ahí están los tres niveles. Es buena, lo vemos que es bueno. Entonces vemos, no solamente es bueno, pero me gusta, esto es aceptable. Y entonces vemos, no, el plan de Dios es magnífico, perfecto. Y es lo que estamos viendo en esta mañana, la soberanía de Dios. Estamos mirando desde una distancia la grandeza de esta realidad. Ahora, la conclusión de Pablo en su epístola de los Romanos culmina en unos capítulos magníficos. Y quiero verlos contigo en esta mañana. Y así como la salvación individual se basa en las promesas de Dios, quiero que tú pienses y veas que la salvación de Jehová también le da esperanza a Israel, que ellos también como nación serán salvos. Y Pablo habla de esto. Así que, ¿qué es soberanía? Yo te invito al capítulo 9 de Romanos, y vamos a estar llegando a la conclusión del capítulo 9 y adelantando. Pero, ¿qué es soberanía? En términos humanos, la soberanía es simplemente la autoridad reconocida de un gobierno. Tienen autoridad, tienen soberanía como nación de gobernarse a sí mismos. En la nación donde yo vivo, los Estados Unidos, la población se gobierna a sí mismo. Nosotros aprobamos las leyes, nosotros votamos por las personas que van a regir sobre nosotros. Esa es una soberanía humana. Pero ahora cuando hablamos de la soberanía bíblica, la soberanía de Dios, estamos hablando de algo muy diferente. Es la autoridad divina del Creador sobre su creación. Y es de eso que estamos hablando en esta mañana. No que yo tenga autonomía o autoridad sobre mí mismo, o que puedo yo delegar a esos para que otros puedan ser líderes, alcaldes, presidentes sobre nosotros y nos dirijan. No estamos hablando de nada así. Estamos hablando de que hay uno solo que es soberano sobre todo, que está en control de todas las cosas. La justicia de Dios es un plan soberano. Romanos 9, quiero empezar leyendo aquí en el versículo 30, dice así: ¿qué pues diremos? Empieza con una pregunta. Que los gentiles que no iban tras la justicia, ¿ves que estamos hablando de justicia? Han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Qué raro es esto. Que los que no buscaban justicia, no le interesaba la justicia, la han alcanzado, los gentiles. Versículo 31. Mas Israel, los que sí lo buscaban, que iban tras una ley de justicia, no lo alcanzó. Mira qué dilema. Los que buscaban vivir justamente, el pueblo de Dios Israel, no lo han alcanzado. Y nosotros los gentiles, que poco nos interesaba, Dios maravillosamente, soberanamente ha abierto nuestros ojos para ser salvos por gracia, por fe, para que nadie se jacte. La obra es de Dios. Versículo 31 lo dice así. Entonces, versículo 32, ¿por qué? Estamos contestando la idea esta. ¿Por qué? Lo que estamos mirando ahora mismo es la mano soberana de Dios. Porque iban tras ella no
por fe. Aquí está bien mostrado la realidad, sino como por obras de la ley, pues tropezaron. Esta palabra es clave y esta es la primera cosa que quiero que tú entiendas, hermanos. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Cuál es la piedra de tropiezo? Bueno, si indagamos en la Escritura, descubriremos que la piedra de tropiezo es Jesucristo. Jesucristo fue para ellos una piedra de tropiezo, para el pueblo de Dios. Dice el versículo 33, citando el Antiguo Testamento, como está escrito: he aquí, soberanamente Dios, yo pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. Yo hago esto, Dios hace esto. Y el que creyere en Él no será avergonzado. El que creyere, el que por fe cree en Él no será avergonzado. Pero es una piedra de tropiezo. Me gusta cómo se refiere a esto Pedro en 1 de Pedro 2, empezando en el versículo 4 hasta el 9. Vamos a leerlos juntos. Dice: acercándonos a Él, piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Jesucristo. Desechada ciertamente por los hombres, por Israel, por el pueblo escogido de Él, desechada, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, los que hemos creído, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, la piedra. Ahora, versículo 6. Dice: por lo cual también contiene las Escrituras. Él cita también las Escrituras, el mismo pasaje que está siendo citado en Romanos. Dice: he aquí, pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, Cristo. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Lo mismo que leímos en Romanos 9. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Ahora viene la parte importante. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y la piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces el versículo 9 lo pone así: mas vosotros sois linaje escogido. Este pasaje es bien conocido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas hacia admirable luz. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Y nos dice por qué. Porque tropezaron en la palabra. Jesucristo es la palabra viva. Cuando vieron al Mesías y vieron sus escrituras, no podían ver a Cristo. No podían entender que Él es el prometido. Y lo rechazaron. No solamente lo rechazaron, lo maltrataron, le escupieron sobre él, lo mandaron a la cruz. Dijeron: este ha blasfemado, se ha hecho igual a Dios. Y fue rechazado por ellos. Pero decimos: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo no vieron? ¿Cómo no entendieron? ¿Cómo es posible que no pudieran haber captado esto? La razón es porque Dios le ha cegado por un tiempo. No ha permitido que vean con el propósito glorioso suyo. Dios está obrando en su justicia en una manera soberana. Vamos a ver esto más detalladamente en esta mañana. Lo primero era eso, la soberanía de Dios. Lo vimos ya en el panorama más amplio. Ahora enfoquémonos un poquitico más en lo que dice Pablo en el próximo capítulo 10 de Romanos, donde él ahora habla de esto en una forma muy movida a emoción por su pueblo. Él ama a Israel. Este pasaje que estamos viendo aquí ahora nos muestra cuánto ama Pablo y ve cómo Dios soberanamente ha permitido que el pueblo de Dios rechace al Mesías para que los gentiles entrasen. Y miren esto conmigo, Romanos 10, versículo 1 dice: hermanos, ciertamente he anhelado, hermanos, ciertamente el anhelado de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, el anhelo de mi corazón. Es decir, su anhelo por Israel es que sean salvos. Él ve cómo han podido tener al Mesías entre ellos y cómo no han podido ver quién Él es. Jesús mismo le dijo a ellos: vienen a mí por los panes en los peces, vienen a mí porque creen que en mí, no, que vienen a la palabra de Dios porque creen en la palabra de Dios, tienen salvación, pero no vienen a mí, dice, no, para que vean y sean salvos. Rechazaron al enviado por Dios. Así que Pablo entonces en el versículo 2, después de expresar su emoción de cuánto él desea que sean salvos, él dice: pero Dios está todavía haciendo algo glorioso. Versículo 2. Y lo que estamos viendo ahora es la ignorancia y la justicia propia de Israel. Versículo 2.
al 4. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, los israelitas, pero no conforme a ciencia o conocimiento, digamos. No conocen bien. Porque ignorando, versículo 3, la justicia de Dios. ¿Qué están ignorando? La justicia de Dios. Y procurando establecer su propia justicia, suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Tú ves esta gran, increíble realidad? Que buscando su propia justicia, no se han sujetado a la justicia que Dios revela desde Abraham, como vimos la semana pasada anterior. Él reveló que el padre de la fe creyó y su fe le fue contada como justicia. Ellos no veían, no entienden y todavía no lo ven hasta el día. Versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo. La ley apunta a Cristo para justicia a todo aquel que cree. Si no creen en Cristo, no tienen la justicia que Cristo provee. La defensa de los fariseos era esta misma. Ellos le decían a Jesús, tú dices y tú enseñas estas cosas, pero nosotros tenemos a nuestro padre Abraham, el que está en las Escrituras. Nosotros tenemos las verdaderas Escrituras, la verdad. Nosotros hemos conocido la verdad. Lo que tú dices, lo que tú enseñas, Jesús, es falso. Pero Jesús responde a ellos diciendo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de estos, los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y tapaba las bocas de los fariseos. Nosotros somos justos, míranos a nosotros. Y Jesús le miraba a los gentiles y a los otros israelitas y le decía, ¿no ves? Aunque tú tuvieras la justicia que ellos supuestamente tienen, no es suficiente. Porque es una justicia propia. Es una justicia que es invalidada por Dios. Porque el plan de Dios es diferente. Israel ignoró la justicia que Dios proveyó. Tratando de proveer su propia justicia, se apartaron de Dios. Y el argumento de ellos es contradecido por Jesús una y otra vez. Tantas veces que Jesús dice, ustedes fariseos, ustedes escribas, ay de ustedes, porque hacen esto, pero mira dónde fallan. Y otra vez, oh, ay de vosotros, escribas y fariseos, porque falsifican las cosas, intentan hacer todas las cosas en su propio criterio y propia voluntad. Ignoran la palabra de Dios y la realidad de la provisión de Dios. Entonces Pablo entra en este capítulo, en el versículo 5, y nos hace un contraste. El contraste es especial e importante porque él habla de la justicia por obras y en contraste a la justicia por fe. Miren estos versículos del 5 al 10 conmigo. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Él quiere convencer que desde el Antiguo Testamento esta realidad es así. El hombre que haga estas cosas, que cumple la ley, vivirá por ella. El que trata de cumplir y vivir por la ley, tiene que vivir por ella. Pero la justicia que es por la fe, diferente. Aquí está el contraste, es así. Entonces dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice las Escrituras? No dicen estas cosas, sino ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Israel, entiendan, Dios ha enviado a su Hijo, Él está cercano a ustedes. La palabra de Dios, inspirada por Dios, está cercano a ustedes. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9. Y si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree. ¿Para qué? Para justicia. ¿Ves cómo nuestro tema glorioso es este? Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este contraste que Pablo hace no es algo que él inventó, viene directamente de las Escrituras. Y ahora quiero ir contigo a este pasaje en Deuteronomio, donde esto se encuentra. Está en Deuteronomio capítulo 30, esta gran y preciosa realidad. Y creo que cuando la miras, cuando la miramos nos ayuda a ver el contexto de esta realidad. El pasaje citado es Deuteronomio 30, versículo 11 en adelante. Lo voy a leer simplemente. Porque este mandamiento yo os ordeno hoy,
no es demasiado difícil para ti. Este es Moisés diciéndole al pueblo. Este mandamiento que te ordeno hoy no es difícil para ti, ni está lejos de ti. Entonces él cita lo mismo que citó Pablo en Romanos capítulo 10. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. No, la ley no está lejos de nosotros. Versículo 13, el que cumplimiento de la ley. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos la traiga y nos la haga oír a fin de que la podamos cumplir? Moisés está suplicando con el pueblo, no está lejos de vosotros, está cercano, Dios la ha traído. Versículo 14, aquí en Deuteronomio 30 es importante, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu misma boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira qué preciosa declaración le dice Moisés al pueblo de Dios. Para entender esto, tienen que entender que Pablo está conectando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Esta verdad no es nueva. Esta verdad no es una novedad. Es la palabra de Dios que lo declara a los mismos israelitas en el Antiguo Testamento y están ciegos para verlo. Ellos no lo han visto, no han entendido. Su palabra es declarada a Israel. Y entonces, para entenderlo, tienes que ver el versículo clave en Deuteronomio 30. Estábamos leyendo los versículos 11 en adelante, pero regresa conmigo un momento al versículo 6 de Deuteronomio 30 para ver la clave. Aquí está, versículo 6. Dios circuncidará tu corazón. Circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que viváis. Es una obra soberana. Es una obra magnífica de Dios. Necesitamos que Dios haga esto. Los israelitas, el pueblo necesita esto en este día. Él no quiere decir que somos lo suficiente fuertes y lo suficiente buenos para lograr esta realidad. Él está diciendo, Dios es el suficiente. Dios es el fuerte. Dios es el que ha acercado a nosotros su palabra viva. Él es el que puede tornar nuestros corazones. Circuncisación del corazón es como un cirujano divino que entra y corta y echa fuera lo malo y sana la dolencia. Y la dolencia del pueblo de Dios, su desobediencia, es que ellos querían tener su propia justicia. Vieron la ley de Dios y dijeron, nosotros podemos cumplir, esta es nuestra ley. Nosotros somos el pueblo especial. Nosotros somos los recipientes de las palabras gloriosas, eternas de Dios. Pero no las recibieron con fe, para que fuesen justificados. La justificación que Dios ofrece es 100% por fe. Y esto es lo segundo que estamos viendo. Simplemente, o lo tercero, es este contraste que nos da Pablo en esta cita, que nos lleva a lo último, regresando aquí a Romanos, nuevamente Romanos 10, donde estamos. Porque lo último es que ahora Pablo nos da un resumen glorioso del Evangelio. Empezando en el versículo 11 en adelante, vemos esta realidad declarada por Pablo. Romanos 10, versículo 11, dice así: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia. ¿Ves cómo Pablo está mostrando el plan soberano de Dios desde millares de años atrás, donde el pueblo oyó y recibió la palabra, hasta el día de hoy? No hay diferencia entre judío ni griego, pues el mismo que es Señor de todos. Él es rico para con todos los que le invocan. Los que claman a Jehová serán salvos, dice el versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, éste será salvo. La salvación proviene de Dios. Ahora, las Escrituras revelan muchas otras partes concernientes a esta realidad. No tengo tiempo para entrar en ellas, pero hay grandes y preciosas verdades que conectan todo esto en una forma magnífica, una forma que debe asombrarnos cómo Dios está operando. Este pueblo de Dios, hermanos, está esperando su Mesías todavía, y nosotros ya tenemos ese Mesías, el mismo Mesías prometido a ellos. Nosotros por fe lo hemos visto, lo hemos recibido, y Él ha comenzado la obra en nosotros.
Él ha comenzado esta obra gloriosa en nosotros. Miren lo que dice Pablo ahora, brincando el capítulo 11 acerca de este gran mensaje, este evangelio que tenemos que creer en Jesucristo por fe. Romanos 11, versículos 25 y 26 dice esta gran realidad. Pablo dice, yo no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Creyentes, cristianos, gentiles igual. Nosotros que hemos creído y entendido esta verdad, no seamos arrogantes. No. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La razón que ellos no ven es para que nosotros veamos. La justicia de Dios es un plan soberano. Dios justifica al impío solamente por fe. Y nos dice las Escrituras, no seamos arrogantes por eso. No digamos, nosotros conocemos, nosotros entendemos. No seamos como ellos fueron. No hagamos como ellos hicieron. Nosotros sí hemos conocido al Mesías, pero lo hemos conocido, hermanos, y debemos ser humildes y decir, gloria a Dios. Padre, gracias por que me has dado esta fe para creer, para seguirte, para hacer una vida que te ama. Yo te amo, Señor, pero te amo porque tú has circuncidado mi corazón. Tú has entrado y has hecho una operación, como un cirujano divino. Has obrado en mi corazón para que yo vea, yo entienda, yo ame, yo busque, yo te desee, yo entienda mi condición. Yo vea que mi justicia no es suficiente, mientras que ellos siguen tratando de vivir por las ordenanzas, las leyes de Moisés. Tratando de vivir una vida que no puede agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tratando de cumplir todas las leyes, inconscientes, que si solamente fallan en una, han fallado en todas, como dijo Jesucristo. Tratando de vivir al estándar de Dios. Cuando Él dijo, aunque vivan al estándar más alto que puedan lograr, eso no llega ni aún a los zapatos del estándar de Dios. El estándar de Dios es Jesucristo, el único enviado por Dios, el Mesías. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Nosotros, la plenitud es una referencia bíblica que dice, en algún momento los últimos de los gentiles será convertido y entonces Dios torna la página y comienza a obrar nuevamente con su pueblo Israel, que es lo que vemos en la última combinación de los capítulos de Romanos. Pero entonces dice en el versículo 24 de Romanos 11 algo muy importante. Y luego toda Israel será salvo, como está escrito. Qué lindo cuando la palabra nos dice, mira, ya está escrito ya, míralo, Dios ya lo declaró, soberanamente declaró antes de que ha venido. Él lo ha dicho, Él es soberano. Él declara lo por venir y lo pasado. Él sabe todo, desde el principio al fin. Él es Dios. Él es el principio, Él es el fin. Él es el alfa, Él es la omega. ¿Qué está citando Pablo aquí en Romanos 11, 26? Él está citando Isaías. Y es aquí donde quiero culminar contigo. Isaías 59. Dice así, versículo 20 al 21. Y vendrá el Redentor a Sión. Creyente, tú y yo podemos llenarnos de emoción, de gozo en esta realidad. Le dijo Jesucristo a Tomás, Tomás, bienaventurados aquellos que no ven y creen. Tomás había visto. Tomás era un judío. Dios le había permitido ver y hacer parte de ese pueblo que creyó. Pero Tomás tenía esta inclinación. Él quería ver para creer. Y Jesús le dijo, Tomás, esa no es la fe a la cual yo he llamado a mis discípulos, a los que van a seguirme a mí. Bienaventurados son aquellos que no ven y creen. Nosotros creemos en el Redentor. Un día vendrá el Redentor, regresando a Isaías 59, 20. Y vendrá el Redentor y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca. Ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová. Desde ahora y para siempre vendrá el Redentor de Israel.
Entonces, una de las cosas muy interesantes del pueblo judío hoy día es que ellos veneran, adoran, alaban a Dios. Ellos quieren seguir a Dios fielmente, especialmente estoy hablando de los judíos, ¿no? Que están siendo fiel a la palabra de Dios, que quieren seguir la ordenanza de Dios. Aquellos que dicen, Señor, de veras, veo que tú eres fiel, que tú has hecho estas promesas y tú las cumplirás, pero que no ponen su fe en Jesucristo. Tristemente, tal tipo de judío está frustrado. Pero Pablo nos dice claramente que ellos están en esa estación, no simplemente porque ellos no creyeron, pero porque Dios ha hecho con intención que ellos no vieran. ¿Por qué? Para que se extendiera la salvación a todos nosotros. La justicia de Dios, el plan de Dios es soberano. Y cuando yo miro esto, y hay mucho más en el libro de Romanos que manifiesta esta realidad, y cuando la observo, se me llena el corazón, hermano, de alabanza y adoración a Dios, porque yo no merecía esto. Yo como gentil, yo ni tenía ni idea ni concepto de estas realidades. Pueblos apartados, desconocidos, pero de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a su pueblo Israel escogido, pero Dios miró al mundo y dijo, yo voy a salvar a muchos. Y ha enviado a su Hijo no solamente a su pueblo y el pueblo escogido, los israelitas, pero ha enviado a Jesús a todo aquel que cree en Él. No importa de qué lenguaje, de qué tribu, de qué linaje, no importa el color, no importa qué has hecho, qué no has hecho, no importa dónde te encuentras en esta mañana, el Dios soberano te tiene a ti en mente. Él ha abierto la puerta para que tú oigas y creas en el enviado a las naciones, el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Redentor. Dios lo ha enviado a Sion. Y yo te pido en esta mañana, si tú no has depositado su fe en Cristo, que tú lo tomes seriamente en este día, que tú reconozcas que la razón que el mundo está como está, el diseño del mundo y las cosas que ocurren históricamente son como son, es porque Dios tiene un plan magnífico. Y un día termina la obra de Dios con los gentiles y Dios regresa, y lo veremos en los últimos días, como Él regresa a trabajar con su pueblo escogido Israel. Yo quiero en este día glorificar a Dios, exaltarle, darle gracias, porque no éramos pueblo y ahora somos pueblo. Porque estamos apartados de todas las ordenanzas y las leyes gloriosas de Dios. Y ahora hemos sido no solamente recipientes de ellas, pero Dios lo ha depositado en nuestros corazones. Como dice Jeremías, que Dios se obra en el corazón del hombre. Yo os daré un corazón nuevo, un corazón suave, blando, no un corazón de piedra, para que mi pueblo me ame, me busque, para que mi pueblo busque y conozca a su Dios. Y Padre, te queremos dar gracias por eso en esta mañana. Ora conmigo, amados y amadas de Dios. Padre, yo te quiero dar gracias porque la realidad que estamos experimentando, Señor, no es algo simple, no es algo, Señor, pequeño, sino cuando nos apartamos de todos los detalles y miramos el plan magnífico, real de la grandeza de tu obra, nos quedamos, Señor, con la boca abierta. Lo que tú estás haciendo en nuestros días, Señor, no es algo que solamente en nuestros días, no es solamente algo que tú has hecho con muchos, pero tu plan magnífico, Señor, acampa toda la tierra, todas las naciones. Tú estás haciendo una obra gloriosa con todos. Y esta obra es simple. Es la obra de justificar al impío, de hacer justo a los que no son justos, por fe y para fe. El justo, el justificado por Dios, por su fe vivirá. Tendrá que confiar en Dios igual que todos. Padre, perdónanos cuando no confiamos en ti como debemos. Perdónanos, Señor, cuando echamos a un lado estas verdades y no le ponemos atención. Y ayúdanos, Señor, en esta mañana a glorificarte lo más y reconocerte por la grandeza de lo que tú has hecho en nosotros. Tu plan es glorioso. Bendito, exaltado, magnificado seas tú por todas las edades. Que el mundo vea tu gloria, tu hermosura y se arrepientan. Y que venga el día, Señor, donde tu propio pueblo, los judíos, vean y entiendan y tú abras sus ojos. Y llegue el Mesías, el Redentor de Sion. Y que ellos, Señor, crean en aquel que viene en el nombre de Jehová. Como tú mismo dijiste, Jesús, entrando en la ciudad santa la semana última de tu vida, antes que fuiste entregado a esta cruz, dijiste: oh Israel, oh pueblo mío,
Cuánto he deseado yo recogerlos, pero ustedes no han creído, han rechazado al Mesías. Entonces dice las palabras gloriosas: no me verán otra vez hasta que declaren: bendito aquel que viene en el nombre de Jehová. Bendito Cristo, el que viene. Y esto se cumplirá un día, Señor. Está pronto por llegar y te glorificamos por ello. En el nombre de Cristo te damos gloria. Amén. Te adoro, Dios, oh gran Señor. Nadie hay como tú. Te adoro, Dios, príncipe de paz. Esto es lo que anhelo hacer, te alabo, Rey. Eres mi justicia. Te adoro, Dios, oh gran Señor. Nadie hay como tú. Te adoro, Dios, oh gran Señor. Nadie hay como tú. Te adoro, Dios, príncipe de paz. Esto es lo que anhelo hacer, te alabo, Rey. Eres mi justicia. Te adoro, Dios, oh gran Señor. Nadie hay como tú. Nadie hay como tú. Nadie hay como tú. Amén. Amén. Debemos glorificar y exaltar a Dios, hermanos, en todos los momentos. Le doy gracias, Señor, por esta serie que hemos estado aquí en Romanos estudiando. Espero que en esta culminación, en esta mañana, tú puedas ver y entender cuán bueno, cuán sabio, cuán indiscretable es la sabiduría de Dios. Dios te bendiga en esta semana. Amén.